Gente de las Cuatro Naciones, bienvenidos a esta segunda emisión de el podcast La Silla del Bisonte Volador, leyendo el segundo libro de Yang Chen. Ahora vamos a ir con los capítulos 4, 5 y 6 de esta bonita historia. Pero también, ya ahora sí hacemos el anuncio oficial, banda. Ya pueden encontrar el libro, el legado de Yang Chen, segunda parte de la historia de esta Avatar, traducido, corregido, así bien bonito y con flores. Aunque debo de admitir que probablemente se me debe haber pasado un error o dos, en el drive de este canal, que ya lo saben, el link está en mi Instagram, en mi TikTok, en la página de Facebook, en la descripción de este video, en la sección de información. Ya lo puse en cielo, mar y tierra. Ya no sé qué más hacer para que todos puedan obtenerlo, así que si tú ya tienes el link, ya se habrá actualizado, ya vas a poder encontrar este segundo libro de Yang Chen. Y ya que lo tienes, vete a Facebook, vete a Instagram, vete a Twitter, spamea en páginas, spamea en comentarios, en grupos. Quiero que toda la comunidad de habla hispana de Avatar tenga acceso a este link con todos los libros y todos los cómics para que puedan tener acceso a esta parte de la historia. Porque yo lo he dicho antes, ya el lore ajeno a la serie se está volviendo más importante que las propias series. Así que yo ya hice mi chamba, ahora les toca a ustedes ir por el mundo, mis discípulos, y difundir el mensaje. Cortando ya con esta guaguara que se extendió demasiado, me disculpo, vamos con los capítulos 4, 5 y 6 de El legado de Yang Chen. Capítulo 4. El oasis de los espíritus. Los negocios sobre la familia eran un acto de equilibrio que Yang Chen conocía bien. Había planeado su visita al Polo Norte para poder asistir a ambos. Tal vez debería haber cambiado el orden. Dar prioridad a los asuntos de Estado no la había ayudado con Oyaluk. La búsqueda de su hermana había llevado a Yang Chen de regreso al oasis de los espíritus. Una caja de rompecabezas escalonada. Agua dentro de la tierra, que a su vez estaba dentro del hielo, detrás de una puerta de madera sin pretensiones. El recinto excavado en las profundidades de Agnaculia se rumoraba que había sido creado sin el toque de manos humanas, posiblemente por Tui y La, los espíritus de la luna y el océano. Yang Chen tenía mejores motivos para creer esa historia que la mayoría. Mientras cruzaba uno de los puentes arqueados hacia la pequeña isla verde en el centro del oasis, se sintió bañada en calor. Debajo de sus pies, las aguas estaban quietas y sin reflejos, y sus pasos tamborileaban contra los tablones más fuerte de lo que ella quería, anunciando su presencia. Podía oler el satsuma siempre maduro, el osmanthus siempre floreciente, la exuberante vegetación nutrida y mantenida en la cima de la vitalidad por las energías del oasis, independientemente de la estación y la temperatura exterior. Menos mal que no había traído a Pig y a Pac. Se habrían hartado de los frutos hasta que el lugar sagrado estuviera yermo. El estanque en el corazón del norte no era un círculo perfecto. Tenía una inclinación al centro, como si Tui y La supieran que la gente, con sus necesidades, deseos y debilidades, vendrían a la orilla del agua en busca de orientación. Los espíritus habían otorgado a los seres humanos un buen lugar para sentarse. Yang Chen se arrodilló sobre la hierba y puso sus piernas debajo de ella en la posición de loto. Los eternos koi nadaban en un bucle sin fin ante ella, su estela lamiendo contra los lados de su estanque, su universo entero. Yang Chen había bebido el té habitual elaborado con hojas arrancadas de uno de los arbustos del propio oasis, y el vigor prestado corría por sus venas. Tenía que estar alerta, vigilante. El oasis era un lugar de máxima paz, aunque por eso mismo fácilmente podría convertirse en un lugar de peligro indescriptible. Sus nudillos se encontraron en su regazo, tocando punta de flecha con punta de flecha. Un puño abre o cierra. No puede hacer ambas cosas a la vez. Había meditado para buscar a Jetsun en el mundo de los espíritus antes, muchas veces, siempre deslizándose a través del velo con facilidad. Se relajaba, cerraba los ojos y luego los abría a la luz sin fuente. Se encontraba de pie en un campo verde o en un bosque acogedor. Los espíritus silenciosos y parlanchines la saludaban, grandes árboles mudos inclinándose solamente ante el tronco,
hasta que sus copas rozaban el suelo. Setas cantando en 5 tonos de armonía. Podía reunirse un vestuario de espíritus con forma de animales que acudían a Yang Chen por curiosidad. Criaturas con pezuñas y alas que se turnan para acariciar su mano extendida. Los espíritus que podían y querían hablar requerían la mayor preocupación. Yang Chen había pensado por qué podían ser tan inquietantes, porque había tanto juicio detrás de sus ojos cuando tenían ojos. Jetsun le había dado la respuesta hace mucho tiempo. Los espíritus rara vez hacían preguntas o mostraban descontento. Simplemente existían, lo que significaba que en cualquier encuentro siempre era la presencia humana la que los molestaba. La culpa ya estaba decidida. Los humanos eran intrusos por naturaleza. Esta sería la primera vez que meditaba en el oasis de los espíritus usando la pista que las anguilas fénix de Mainka le habían dado, la visión con la que habían atormentado, la niebla. Necesitaba encontrar la niebla. A veces, un viajero podía cruzar a un lugar conocido en el mundo de los espíritus si su determinación y enfoque eran suficientes, de modo que lo único que tenía que hacer era pensar en la niebla. La piel del dorso de sus palmas se tensó, distendiendo las flechas tatuadas. No podía sacudirse las frustraciones del día. Los negocios primero habían sido una decisión equivocada. El rechazo de Oyaluk a la paz fue una historia inmemorial. Las 4 naciones siempre estaban haciendo todo lo posible para marchar por un precipicio, y ahí estaba ella, el último avatar intentando arrastrarlos desde el borde. Ninguna de sus vidas pasadas había logrado frenar la naturaleza autodestructiva de la humanidad. Sobre sus ojos cerrados, la frente de Yang Chen se arrugó. El extraño y poco caritativo koan revoloteaba alrededor de su cabeza. Un pájaro aleteando en busca de la salida de la jaula. Se preguntó quién lo dejó entrar. Entonces recordó. Era una lección del folleto de Guru Shoken, la antigua filosofía cuyas obras le había presentado Song Du-Cheise. Hizo un ruidito con la nariz alterando el silencio del oasis. Tal vez Shoken tenía razón. Tal vez el mundo bailando alegremente junto al precipicio necesitaba saber cómo era caer. El concepto erróneo común sobre la meditación era que se suponía que debías borrar por completo la pizarra de tu mente. Falso. A los pensamientos se les permitía ir y venir. El deber del meditador era observarlos hasta que pasaran, demostrando que tú y el parloteo de tu mente no eran lo mismo. Pero esa idea, la de dejar que la humanidad coseche exactamente lo que sembró, se quedó con Yang Chen como una rebaba adherida a su túnica. Permaneció demasiado tiempo sin que ella pudiera dejarla fluir. Todavía estaba saboreando el sabor de la venganza, cuando el reino físico se inclinó hacia atrás sobre su eje, y el mundo de los espíritus se la tragó por completo. Yang Chen cayó sobre terreno desconocido, agitándose sin gracia con su túnica hacia arriba, atrapando sus extremidades. Una entrada tan desgarbada significaba que su cuerpo había atravesado el límite, y no solo su espíritu. Encontró sus pies como a una maestra tierra, sintiendo el plano del suelo, y luego bajando su centro por debajo de su eje, tan pronto como sus pies tocaron la tierra. Su balanceo se convirtió en un derrape y se agachó. Se levantó y se arregló el chal en su lugar con una mano en guardia. No estaba en los alegres prados que habían frustrado su búsqueda tantas veces en el pasado. Nada crecía en el suelo rocoso y suelto hasta donde alcanzaba la vista. El cielo tenía el color de una puesta de sol furiosa, un naranja áspero y demasiado teñido. Bueno, esto es diferente, pensó. Tal vez la fealdad de sus pensamientos mientras hacía el cruce había afectado el lugar donde había aterrizado. Trató de dar un paso, pero sintió un tirón en su pierna como si algo la presionara con fuerza y amenazara con empujarla con violencia. Lucha contra las fuerzas invisibles o síguelas. Por ahora, Yang Chen eligió el camino de menor resistencia. Caminó en la dirección que le permitieron y pronto se encontró descendiendo una pendiente gradual. Una capa de niebla blanca apareció alrededor de sus tobillos, y cuando una sombra se cernía sobre su camino, miró hacia arriba y vio enormes garras de piedra que se enroscaban sobre ella,
cada una de las cuales era una garra de depredador del tamaño de una torre del templo aire. «La mano se cierra», le dijo una vez Jetsun. Un vapor diáfano comenzó a envolverla. Algo propio de Yang Chen, que las pesadillas le tendieran la alfombra de bienvenida. Estaba en el camino correcto. El chal alrededor de sus hombros se sentía más pesado mientras caminaba cuesta abajo. El rasguño de su túnica le rozaba las rodillas. Su ropa estaba húmeda por la niebla y por su propio sudor de miedo. La niebla se elevaba por encima de su cabeza. Yang Chen casi chocó contra una pared de roca, y después de sentir en qué dirección cambió el camino, se dio cuenta de que estaba entrando en la boca de un cañón. «Olvida lo que hagan las manos. ¿Qué hace una boca?». Buscó a tientas a lo largo de la pared en busca de orientación, como si las reglas del sentido común aún se aplicaran en ese lugar, y estuviera navegando por un simple laberinto. El otro lado podría acercarse a ella más rápido de lo esperado y meterla en una trampa. En lugar de disminuir la velocidad, comenzó a arrastrarse a través de la niebla más rápido, presionando las yemas de sus dedos contra la roca para poder trotar. No mostrar suficiente coraje en el mundo de los espíritus fue como había perdido a Jetsun en primer lugar. Cometer el mismo error sería imperdonable. Shoken habría estado de acuerdo. Un contorno de solidez parpadeó a un lado y ella soltó la pared del cañón para seguir ese camino. Las nieblas solían ser irregulares y estaban llenas, salpicadas de nubes más delgadas que vagaban como hilos flotantes en el ojo. Mientras corría, vio una silueta vagando en su interior, serpenteando en la dirección opuesta. Yang Chen decidió correr el riesgo e inhaló profundamente. «¡Jetsun!», ella gritó. El eco que volvió no le pertenecía. Docenas y docenas de voces desconocidas asaltaron sus oídos. Podrían haber venido de las propias monjas del templo occidental, y Yang Chen todavía no habría sido capaz de reconocerlas a través de la pura angustia que retorcía a cada uno más allá de los límites de lo que un humano podía producir. Dentro de las profundidades de la niebla, la gente estaba siendo torturada hasta el final de su ingenio. Ese coro de dolor lo había oído antes, cuando las anguilas fénix de Mainka le habían mostrado la visión de Jetsun. El espíritu de su hermana estaba atrapado ahí, en alguna parte. Estaba segura de ello. Yang Chen inmediatamente dio un paso adelante. Las puntas de sus pies se clavaron en el suelo mientras giraba en un círculo completo y cortaba una ráfaga de viento a través del cañón. Los vapores blancos se separaron, pero no tanto como deberían. El espacio... El escaso espacio que logró despejar estaba salpicado de humanos, encorvados en silencio por yugos invisibles o con la cabeza echada hacia atrás en medio de gritos a pleno pulmón. Corrió hacia la persona más cercana, un hombre que vestía ropa de dormir, extraña y ornamentada, pero empapada en sangre. Mientras ella lo revisaba en busca de heridas, él temblaba con un hipoglótico, ahogándose con el aire. Su cabello trenzado se había deshilachado hasta la mitad de su longitud como una cuerda cortada. Yang Chen lo palpaba en busca de heridas, enfocándose en sus manos, donde las manchas eran más profundas. «Dime, ¿dónde estás herido?», dijo. Le pareció extraño que las prendas que el hombre usaba habían pasado de moda hacia ya 200 años. El hombre murmuró, nada más que ruidos de tragar saliva. «No te escuché», dijo Yang Chen. Estuvo a punto de meterle los dedos en la boca para comprobar que no se había tragado la lengua. «Lo lamento», el hombre gritó de repente. «Lo siento mucho. No quise hacerlo». Era la disculpa de un niño después de romper algo importante. Yang Chen soltó al hombre y retrocedió lentamente. No estaba herido. La sangre que empapaba sus ropas no era suya. Chocó con alguien detrás de ella y dio la vuelta. Era una mujer con un sencillo atuendo de granjero que miró a Yang Chen con los ojos desorbitados por la incredulidad. «¡Para nada!», gimió ella. «Fue todo para nada. ¿Por qué lo hicimos?
Por nada. ¿Cómo pudimos ser tan tontos? La mujer se aferró a Yang Chen, agarrando sus hombros con la fuerza de la mordedura de un animal. Yang Chen se soltó, casi estrangulándose con el collar que usaba. Ella trató de correr de regreso por donde vino, pero cada rincón estaba cercado por personas de eras pasadas y desaparecidas, arrastrando los pies hacia ella, cojeando por su dolor. Podía distinguir lo que estaban diciendo claramente ahora. Los gritos de impotencia se clavaron en ella como espinas. Las manos la alcanzaron mientras huía. «¡No puedes negarme esto! ¡No puedes, de todo lo que he hecho por ti! ¡Lo perdí! Él estaba allí y lo perdí. Conseguiré lo que me deben. ¿Me escuchas? Esa fue mi última oportunidad. Esa fue mi última oportunidad. Esa fue mi última oportunidad». La niebla ya no le concedía el paso. La tiraba de la cara como telarañas apelmazadas y se le atascaba en los tobillos como el barro en la playa. Su piel expuesta se sentía hinchada y con picazón. El instinto le dijo que el vapor se escurría a través de sus poros y se abría paso debajo de sus uñas. La niebla estaba viva. Estaba tratando de convertirla en una parte de ella. Yang Chen se cubrió la nariz y la boca y corrió sin respirar, pero solo pudo llegar hasta cierto punto antes de que su visión se nublara, amenazando con sumergirla en un mar oscuro. Se desplomó y gateó y arrastró su cuerpo lo más lejos que pudo. Su forma física se había convertido en un lastre. Ella siempre tenía que tratar de superar a Jetsun, ¿no? Perdería ambas mitades de sí misma en lugar de una. Podría reírse si no tratara de mantener la niebla fuera de sus vías respiratorias. Ahora estaba segura de que un espíritu, maligno y hambriento. Ninguno de sus predecesores se había ido así, o de lo contrario, sus recuerdos habrían brotado a la superficie. Yang Chen evitó todos los miedos, pero no fue inmune a la presión de la vergüenza y la humillación en las tripas, el tamborileo de un corazón fuera de control. Antes de perder el conocimiento, dejó de lado sus dudas y suplicó ayuda a las personas que habían sido fuentes de dolor y pena en su vida. «Sálvenme», llamó a sus vidas pasadas a través del estado avatar. «Por favor». Capítulo 5. Previamente. «Admítelo», dijo Kavik mientras sacaba agua de la pila de toallas de lino húmedas frente a él, agrupando la humedad en una esfera tambaleante. Todo esto del reclutamiento para la sociedad secreta era solo una forma de conseguir que te lavara la ropa. «Puedo encontrar mejores lavanderas en esta ciudad que tú», dijo mamá a Yunerak. «También puedo encontrar reclutas más prometedores». Ella sacudió su muñeca sobre el barril más cercano y envió el doble de agua de la que él secaba de las toallas, empapándolas una vez más. «Otra vez, déjalas más secas y añádela a la que tienes». Algunas toallas se cayeron por la fuerza del agua control de Yunerak, pero no tenía sentido quejarse. La regla de no mover la tela en absoluto se aplicaba a él, no a ella, igual que la exigencia de rapidez y minuciosidad. El mínimo movimiento. Por encima de su cabeza se oían las pisadas de los visitantes del santuario de Guido, residentes de Viner que presentaban sus respetos a los antepasados y espíritus. Oía golpes que se arrodillaban para inclinarse y podía distinguir las leves palmadas de las manos que se juntaban antes de fumar incienso. La existencia de un sótano secreto había sido toda una sorpresa cuando a Yunerak le mostró su nueva casa, donde esperaría que pasara el calor. La única vez que había hecho un recado dentro del santuario, había entrado por el tejado. «Deja de poner esa cara», dijo a Yunerak. «Sabes que este ejercicio puede significar la vida o la muerte». Se lo había explicado muchas veces. Los operativos del Loto Blanco, y en realidad cualquier organización clandestina, necesitaban moverse sin dejar rastro. Un maestro agua en una ciudad no cubierta de hielo y nieve como Viner se vería obligado a sacar su entorno después de usar su elemento si quería mantener oculta su presencia. Una vez en la Mansión Azul,
Había evitado morir congelado, desviando el agua de su cuerpo, pero no había pensado mucho en dónde había caído. ¿Los maestros tierra tienen que volver a apelmazar la tierra que usan? Kavik había preguntado. ¿Los maestros fuego no tienen suerte si queman algo que no pueden esconder? Sí, respondió Ayunerak sin una pizca de humor. Hemos perdido gente por eso. Él le creyó. Kavik se había deshecho de cadáveres en Yonduri y había visto cómo asesinaban a un hombre delante de sus ojos. Haría lo que fuera para evitar que le metieran en una caja de embalaje o le dieran de comer a los tiburones. Se secó su corazón, se secó como el viento. Cuando digo que no pongas esa cara, lo digo en serio, espetó Ayunerak. Puede que tengas que hacer agua control bajo vigilancia, sin que se den cuenta, y no querrás dar señales de lo que haces. Y eso que haces con los labios es cada vez peor. Kavik no sabía que hacía una cosita con los labios, pero lo cerró de todos modos y se concentró. Ayunerak era una sifudura, pero también era el único apoyo que le quedaba en Viner esos días. A sus padres los habían dado pases para volver a casa, a Estrecho Largo, en el norte, donde permanecían a salvo y ajenos a los verdaderos asuntos de cualquiera de sus hijos. En lo que a ellos respectaba, Kavik seguía trabajando para el Avatar, no escondiéndose en una casa segura de loto blanco hasta que las autoridades de las 4 naciones perdieran su rastro. En otras circunstancias, haber sido elegido para unirse a los amigos de Ayunerak habría sido emocionante. Una sociedad antigua que opera en la sombra, dedicada a la filosofía, la belleza y la verdad. La oportunidad de mover los hilos fuera de los confines de las lealtades nacionales para mantener la paz en todo el mundo. Quizás Viner no había sido una fuerza de corrupción en su vida. Se había permitido imaginar. La ciudad le había hecho pasar por tantas penurias para dotarle de las habilidades necesarias para servir a una causa superior. Pero pronto quedó claro que el loto blanco se protegía amurallando sus ramas entre sí, manteniendo la mano derecha separada de la izquierda. Kavik era el clavo meñique, un nuevo crecimiento que podía recortarse tan fácilmente como mantenerse. Si la casa de seguridad era el puerto de escala hacia la aventura, Kavik estaba atrapado en los muelles de carga. Supuso que Ayunerak seguía discutiendo su admisión con sus compañeros. Todo el trabajo consiste en esperar, había dicho en un raro momento de simpatía. En ese sentido, no es diferente de los pequeños recados que solías hacer para los Shanks. Mientras tanto, se entrenaba junto a macetas vacías, montones de bulbos disecados, herramientas de mantenimiento a las que no se les había quitado el óxido desde antes del asunto del platino. Otros bienes con muchas posibilidades de ser útiles algún día. Solo salía de la casa de seguridad bajo estricta vigilancia, y por poco no se arrancaba los ojos en un ataque de locura inducida por el aburrimiento. El olor a moho apenas le afectaba ya. Kavik oyó un particular patrón de golpes procedentes del piso de arriba. Hizo una pausa en su tarea, reconociendo el paso y a quién pertenecía. Sus dedos se torcieron listos para la lucha. En cuanto vio el par de pies en lo alto de la escalera, lanzó el agua que había secado de las toallas, congelando las suelas del intruso contra los tablones de madera. Primera lección del entrenamiento de combate de Ayunerak. Golpea primero, preferiblemente antes de que el enemigo te señale como tal. Do, el maestro fuego que se encargaba del personal de cocina, se lanzó hacia adelante con tanta violencia que se le salieron las botas, maldiciendo el nombre de Kavik al caer. Ayunerak reaccionó a una velocidad endiablada. Descongeló el agua que Kavik había utilizado. Lección 2. Controla lo que tu oponente está controlando cuando no tienes otra opción. Y la barrió dando una vuelta por la habitación. Atrapó a Do en una red de agua. Tercera lección. Mueve tu entorno con tu elemento cuando no tengas suficiente. Y la empujó hasta amontonarlo al pie de la escalera. Do aterrizó en la tela ileso. Se levantó de un salto y se sacudió un trapo húmedo de la cara regordeta. «¡Casi me rompes los tobillos, imbécil!» Kavik se encogió de hombros. Do, tal vez porque era uno de 10 años mayor que él, había pensado que estaba bien poner una daga de fuego en la garganta de Kavik, la última vez que se enfrentaron, lo suficientemente cerca como para dejar una línea de ampollas. No estaba de más una pequeña revancha.
Ayunerak le hizo un gesto de cállate a Kavik a pesar de que aún no había hablado. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Ado. Se suponía que el joven Loto solo debía visitarlos una vez cada 3 días. Algo debía de ir mal. Hizo un gesto a su supervisora para que se acercara y le susurró al oído. Ayunerak escuchó con el rostro inmóvil. No tardó en responder cuando Do terminó de transmitir el largo mensaje. «Diles que yo me encargo», dijo. Kavik ardía en preguntas. ¿Quiénes eran? ¿Eran poderosos, incluso más que mamá Ayunerak? ¿A qué altura de los peldaños de la sociedad ordinaria llegaba la Orden del Loto Blanco? ¿De qué se trataba? Ayunerak le dio a Do un movimiento de cabeza hacia el piso superior, indicándole que debía irse. El joven Loto se resistió cuando se dio cuenta de que los planes de su superior no lo incluían a él, y miró a Kavik con el ceño fruncido e incrédulo mientras volvía a calzarse las botas. Kavik no pudo resistirse a decirle adiós con la mano mientras se marchaba. La petulancia era solo para aparentar. No había ninguna garantía de que Ayunerak lo privilegiara con alguna información. «¿Qué fue todo eso?», preguntó tímidamente. Le echó un vistazo de pies a cabeza, como si comparara su crecimiento con un gráfico. Él no sabía cuánto podía haber cambiado plantado bajo la superficie de la tierra. «Te llevo a casa», le dijo. Su casa, la tribu Agua del Norte. ¿Ya es seguro volver? Definitivamente no lo es. Una cosa estaba clara. Ayunerak se había impuesto. Las zarzas de la oficina de control de pases de Viner cayeron ante la agudeza de sus susurros, y los dos se embarcaron hacia Agnaculia a la mañana siguiente. Ni una sola vez, desde el paso por la oficina del capitán del puerto, hasta la nerviosa espera en los brumosos muelles, y el embarque en el elegante Clipper, les pidieron nombres, falsos o no. No había sido tan fácil para el Avatar. Se había visto obligada a llevar a Kavik a escondidas hasta el Templo del Aire del Norte como punto de partida para poder cruzar las aguas. La incómoda idea de lo mucho que tenía que hacer Yang Chen con tan poco le hizo buscar la barandilla del barco para sentir el viento y el rocío helado en la cara. «Será mejor que recuperes el estómago para aguas abiertas. Y rápido», dijo Ayunerak cuando lo encontró inclinándose todo lo que podía hacia la baranda. Pensó que estaba mareado. «Vamos a entrar al estilo burbuja, como te enseñé». En la bodega había un umiak, abierto y lo bastante espacioso para transportar a varias personas. Cuando el barco llegó al punto de descenso, aún fuera de la vista desde la costa, la tripulación bajó el bote al agua con Kavik y Ayunerak dentro. Los dos se lanzaron al agua con solo el agua control. Sin remos, la velocidad sería más importante que la resistencia. El umiak se deslizó sobre las olas sin hacer ruido. Más adelante, un promontorio de hielo montaba guardia sobre la costa. La torre natural era un puesto de vigilancia para el que tendrían que escabullirse. Ayunerak ya estaba en posición montada en cuclillas, con los brazos agarrados a los lados. Kavik hizo lo mismo, agachándose todo lo posible. «Preparados», murmuró. El impulso los llevó hacia adelante mientras ella contaba en silencio hasta el momento adecuado. «Gira», ordenó Ayunerak. Juntos se inclinaron bruscamente hacia un lado, tirando del bote de estribor, desequilibrando la embarcación. El fondo del umiak se elevó y se cerró sobre ellos como un pargo gigante protegiendo su perla. Kavik se aferró con fuerza a su asiento. Ayunerak hizo lo mismo, solo que ella tenía la tarea más difícil mientras volcaban. Hundió la proa en el mar utilizando su peso, y con la mano libre creó una bolsa de agua en el aire que los rodeaba. Todo el casco se sumergió bajo la superficie y atrapó el aire respirable. Quedaron colgados boca abajo en un pequeño capullo creado por ella. «¡Baja!», dijo Ayunerak por encima de su hombro con la voz tensa. «¡Y llévanos de vuelta! ¡Rápido!». La sangre ya corría a la cabeza de Kavik. Más abajo en relación con el barco, quiso decir, se apartó de la delicada barrera que los protegía de todo un océano helado y empujó el umiak en una serie de embestidas con un solo brazo. Viajaban invertidos por debajo del puesto de vigilancia, deslizándose por un mundo de espejos oculto a la vista, su cielo oscuro y mortal. Nada bajo ellos salvo una caída hacia las nubes. Los hombros de Kavik ardían,
y las amarras a las que se aferraba le cortaban los dedos hasta entumecerlos. Su silencio podría haber engañado a otro pasajero, haciéndole creer que el truco del sigilo no suponía ningún esfuerzo, cuando en realidad estaban intentando con todas sus fuerzas no morir. Ayunerak perdió el control por un momento. La burbuja de aire se rompió. Kavik se llenó la cara de agua de mar y se sacó la sal ardiente de la garganta mientras se inclinaba más hacia atrás en el casco. La pared de hielo se alzaba ante él, una fantasmagórica franja azul pintada sobre el agua turbia. Creyó divisar la entrada al túnel secreto que buscaban, un agujero en forma de azafrán dentado. Pero los músculos de Ayunerak temblaban bajo su parca. Tenían que llegar ya. Kavik se agarró a los costados de la embarcación con ambos brazos y pateó ferozmente haciendo agua control con los pies, un acto menos habitual en su estilo. El agua detrás de ellos formó un chorro lateral y los impulsó hacia adelante. Había visto al avatar hacer esa maniobra directamente hacia el cielo con su elemento nativo. Recuperaron la velocidad perdida y algo más. Más aire se esfumó, dejándolos sin nada con lo que hablar. Lo último que Kavik oyó a Ayunerak fue un confuso ¡arriba! ¡Arriba! Pero ahora no tenía control ni visión. Tenía que confiar en que él y su superiora en el loto lo llevarían al objetivo. Oyó el chasquido de una fina capa de hielo que cedía, y de repente el Umiak se escapó de las manos. Se deslizó por una rampa helada que se retorcía y giraba como un tracto intestinal antes de aterrizar en un trozo abierto de suelo duro, con el agua del océano encharcada a su alrededor. Estaban en una caverna en la pared de hielo, iluminados por lámparas de aceite. El barco yacía a un lado con el casco destrozado. Kavik levantó la vista y vio a una joven con una larga trenza que corría hacia ellos, con las manos cubiertas de agua como un médico. ¡Idiota!, le gritó a Kavik. «Podrías haber matado al ejecutor». «No», dijo Ayunerak. Se incorporó y se crispó la espalda. «Tomó la decisión correcta. Nos habría atrapado si no hubiera actuado con rapidez». Hizo un gesto de respeto a Kavik, un regalo poco común. «No ha sido la primera vez que he tenido que apresurar una entrada». Kavik descartó el hecho de que su angustia, su contacto, se había dejado escapar el título de Ayunerak dentro del loto blanco. Ya averiguaría más tarde qué lugar ocupaba el ejecutor en la organización. «Yo también estoy bien, por cierto». La joven frunció el ceño y se encorvó más cerca de su superiora, como si pudiera seccionar a Kavik con el hombro. «Nuestra amiga». Ayunerak hizo retroceder el agua de mar derramada y la utilizó para cerrar el túnel tras ellos. «Puedes decir el avatar, Ivalú. Estamos con compañía interna». «¿Tuvo lugar su reunión con el jefe?» «Sí, pero...» Ivalú miró una vez más a Kavik antes de continuar. «La perdimos de vista hace un día». «¿Ya no está en Agnacolia?» Ayunerak se mantuvo comedida, pero a la fuerza. Ella hizo un gesto preventivo para la calma de todos en la cueva. «¿Ella logró pasar nuestros vigilantes?» «No lo creo», dijo Ivalú, aunque no parecía completamente segura. «Su bisonte y lémures siguen aquí, y no hemos visto ningún planeador». Algo en la declaración no tenía sentido. «Espera», dijo Kavik. «¿Cómo sabes dónde están sus lémures?» Pikipak eran pequeños horrores voladores. Iban y venían a su antojo, y podían desaparecer en los cielos, podían esconderse en grietas y atacar sin ser vistos desde cualquier ángulo. «Están rondando el patio trasero del templo del jefe, aullando y arañando el hielo», dijo Ivalú. «No se han movido desde hace un día». La mirada de Ayunerak era una acusación. «Sabes a dónde lleva ese muro, ¿verdad?» «No somos tontos. Hemos comprobado si estaba meditando en el oasis», dijo Ivalú. «Ella no está allí». Kavik todavía no podía dejar pasar la punzada en sus entrañas. Tenían que estar hablando del oasis de los espíritus. Los niños de la tribu del agua crecían escuchando historias sobre la calidez de la cala y maravilla y belleza. Algunos de esos cuentos, sin embargo, eran con moraleja. El niño imprudente que se adentraba sin respeto siempre recibía una lección. Kavik tuvo su propio encuentro con los espíritus años atrás, después de que él y su hermano Kalyan se perdieran en una gran tormenta de nieve y sobrevivieran por los pelos.
Contaron a sus padres la ruta por la que estaban seguros de haber caminado. Sus padres tuvieron la misma reacción que Ivalú. Pero ese día comprobamos el camino. El tiempo estaba despejado. No pudimos encontrarlos. Su cuerpo, dijo Kavik. ¿Quieres decir que su cuerpo no está allí? La luz de la lámpara parpadeó. El grito de Ayunerak resonó en la caverna. ¡Tenemos que irnos! ¡Ya! Kavik había estado en la capital de la tribu Agua del Norte unas cuantas veces cuando era niño, para los festivales de la Luna Nueva. Las torres de Agnaculia habían sido y seguían siendo más altas que cualquier edificio de los territorios centrales que hubiera visto. Durante las celebraciones diurnas, la luz del sol rebotaba en los tejados de escamas de pez y las paredes facetadas como una lluvia de joyas. Los artesanos daban forma a bloques enteros en honor a los lugares donde habían nacido, a sus mayores, a sus leyendas, tallando y congelando historias en las paredes, deleitando a los ciudadanos con la maleabilidad del agua. Ahora, mientras él, Ayunerak e Ivalu corrían por las calles bajo la tenue luz de la luna, las residencias de varios pisos, ocultas por las sombras, parecían inclinarse sobre él, gigantes que prestaban un interés agudo e inquietante a los bichos que tenían a sus pies. ¿Llegarían a tiempo? ¿Podrían escabullirse lo bastante rápido? Ayunerak los condujo a través de callejones y recodos con las calles principales solo parcialmente a la vista, dejando pasar fragmentos de los canales. Debían de estar tomando la ruta que menos los exponía a las patrullas de guardia. Incluso con la vida del avatar potencialmente en peligro, sacrificaron la velocidad por el sigilo. A través de un corto túnel, llegaron a un patio. Kavik tuvo que apartar la vista del enorme palacio que se alzaba en el oscuro cielo. Estaban invadiendo territorio real, y no sabía a qué castigo se enfrentarían si los descubrían. Cuando era niño, no le habían advertido sobre ese tipo de situaciones. Ayunerak lo llevó hasta una puerta de madera en el muro de hielo. Dos sombras se aferraban a las manillas silbando, y Kavik pensó que los espíritus superiores habían ordenado a un par de diablillos malévolos que custodiaran el paso. Pero solo eran Pic y Pac. En cuanto vieron a Kavik, se lanzaron a su cara. Necesitó más fuerza de voluntad de la que había ejercido en su vida para no gritar y agitarse salvajemente. Le olfatearon el pelo, pareciendo reconocerlo, y saltaron sobre sus hombros. Puede que le estuvieran pidiendo que se diera prisa. «Quédense aquí», dijo antes de sentirse increíblemente estúpido. Yang Chen les hablaba todo el tiempo, pero supuso que sus respuestas se debían a algún tipo de conexión potenciada por el avatar, no a que entendieran el habla en general. Para su sorpresa, lo soltaron y volvieron a posarse en la puerta. Ayunerak ordenó a Ivalu que vigilara. Cuando abrió la puerta circular, una ráfaga de aire caliente golpeó a Kavik en la cara. Saltó rápidamente por costumbre. No quería malgastar el calor. Ayunerak le siguió y cerró la barrera, encerrándolos dentro. Sin necesidad de que se lo dijeran, Kavik bajó la cabeza. Ayunerak y él juntaron las manos y murmuraron rápidamente las palabras de deferencia, protección y reconocimiento de que no eran más que humanos. Siguió así todo el tiempo que lo hizo su superiora, y cuando ella se calló, él abrió los ojos. Ante ellos se extendía un estanque tan claro como el cristal. Solo breves destellos en la superficie delataban la presencia de agua. En el extremo más alejado, una fina corriente se detenía en una plataforma de hielo a mitad de camino antes de completar su descenso tras una isla verde rebosante de vida. El arco en forma de proa del oasis espiritual les hizo señas a lo lejos. No había nadie más. ¿Llegaron demasiado tarde? ¿Demasiado pronto? ¿Totalmente equivocados? Empezó a avanzar, pero Ayunerak lo detuvo. Su respuesta siempre era esperar. El silbido constante de la cascada hizo que Kavik se sintiera como si estuvieran atrapados en un reloj de arena. El aire del interior de la cala era espeso y difícil de respirar. Se secó el sudor de la frente con la muñeca. El movimiento reveló a Yang Chen tumbada en la isla. El avatar, allí mismo, cuando un segundo antes no había estado. Kavik tuvo que pasar la mano de un lado a otro varias veces para asegurarse de que no había conjurado una ilusión por accidente. La única explicación que se le ocurrió fue que acababa de presenciar su regreso al reino físico desde el mundo espiritual. Su cuerpo se sacudió de repente. Su codo fue arrastrado hacia arriba como atado a una cuerda. «Algo la ha seguido», dijo Ayunerak.
Algo la siguió. Un cosquilleo recorrió la piel de Kavik. Yang Chen dejó de caer. Con la cabeza ladeada, sus ojos brillaban, iluminando la caverna. A través del resplandor, vio un rocío de niebla que se agitaba de un lado a otro, anclado al avatar, pero luchando por liberarse. Los vapores florecieron y se enroscaron en una masa opaca y viscosa que arrastraba a Yang Chen de un lado a otro sobre la hierba. No había espacio suficiente para 2 personas en ninguna de las delgadas pasarelas que se extendían a lo largo de los bordes de la cala. Kavik y Ayunerak tomaron uno cada uno, compitiendo entre sí para llegar al avatar. Kavik llegó primero a la isla y tropezó con la nube antinatural. Agitando los brazos, alcanzó a Yang Chen e intentó ponerla a salvo, pero una conexión umbilical se resistió. Ayunerak corrió por el puente opuesto, desprendiendo agua de la pared de hielo, y lanzó una cuchilla líquida contra la niebla que se había congelado sobre la isla central. La atracción sobre el avatar no aflojó. Yang Chen se convulsionó en sus brazos, mientras Ayunerak intentaba asestar golpes a su intangible enemigo. Kavik miraba a su alrededor, desesperado por encontrar una idea. Su mirada se posó en el estanque sagrado del corazón del oasis, del que se decía que no se parecía a ninguna otra agua del mundo. Seguramente sería perdonado en estas circunstancias. No, Yang Chen también era el avatar de los espíritus. Necesitaban su parte del puente tanto como los humanos. Por cada juramento que haya hecho, lamento esto. Kavik sacó agua del pequeño estanque. Estuvo a punto de atrapar a uno de los eternos koi en su burbuja y se estremeció al ver cómo volvía a su hogar chapoteando. Una vez que tomó suficiente, la arrojó sobre el avatar como una manta. Solo había pensado en protegerla, pero en cuanto el agua se interpuso entre ella y la niebla, un giro silencioso lo dobló. Se tapó los oídos, pero no sirvió de nada. La niebla gritaba con una voz que él oía en la médula de sus huesos. Sus propias lágrimas le cegaron. Cuando volvió a levantar la vista, el gris había desaparecido, como si todo el ataque hubiera sido una alucinación compartida. No había ninguna grieta en el oasis que él pudiera ver. Oyó toser detrás de él. Kavik se giró para ver al avatar sentada en posición vertical. El agua sagrada del estanque koi que había repelido al espíritu hostil era ahora un charco. Yang Chen se apartó la punta húmeda de su largo pelo de la cara. Su mandíbula se desencajó al ver a sus salvadores. Hubo una pausa de peso. Kavik nunca había estado en presencia de tal concentración de sabiduría y autoridad. La avatar, maestra de los 4 elementos, y la ejecutora, miembro superior del Loto Blanco. Ambas tenían el poder de dar forma al mundo. «¿Sabes? Por eso los viajes espirituales se hacen con compañeros», le dijo Ayunerak a Yang Chen en el mismo tono que utilizaba para sermonear a Kavik sobre los matices de borrar el agua del papel. «Seguridad básica». Yang Chen volvió a tumbarse y rodó sobre un costado. «Tú no eres mi jefe», murmuró. Capítulo 6. Todos a la mesa. La reunión tuvo lugar en una casa particular, un pequeño apartamento a lo largo de uno de los canales derivados. Kavik no sabía si pertenecía al avatar o al Loto Blanco. Dado lo poco amistosos que parecían los 2 bandos, probablemente la habitación no volvería a utilizarse después de esa noche. El lugar había quedado expuesto al enemigo. Una lástima, porque el interior era cómodo y cálido, muy distinto del sótano en el que había estado escondido. Kavik ocupó el colchón del rincón, una doble capa de piel de caribú con aletas, ya que nadie más quería hacerlo. Yang Chen y Ayunerak se mostraron reacias a sentarse al principio, pero finalmente se colocaron una frente a la otra sobre una gruesa alfombra en el centro de la habitación. Durante un rato reinó el silencio. Había sido un día largo para todos. Reinaba el agotamiento. ¿Alguien quiere explicar qué era esa niebla?, preguntó finalmente Kavik. Un espíritu. Yang Chen examinó los diseños angulosos formados por los hilos. Creo que invade la mente de algún modo. Obliga a sus cautivos a revivir su pasado. Sonrió con amargura. Por suerte para mí, tengo demasiados pasados, demasiados peores días de demasiadas vidas. Podría haberme hartado y haber sido escupida de nuevo al mundo físico. ¿Qué estabas haciendo?
Buscaba a alguien atrapado en el interior. Quería liberarlo de su sufrimiento. ¿Y valía la pena arriesgar la vida del avatar por esta única alma perdida?, intervino Ayunerak. Yang Chen levantó los ojos llenos de furia. Se tragó la réplica que tanto deseaba dar y cambió de tema. «Te has unido al Loto Blanco», le dijo a Kavik. Lo hizo sonar como una acusación. «No tenía otra opción», dijo. «Las garras delgadas me estaban dando caza, y aún necesitaba ayuda para sacar a mis padres de Viner. El Loto Blanco me tendió la mano. Están protegiendo a mi madre y a mi padre. Están en estrecho largo. Mientras hablamos». Exhaló con fuerza. La siguiente parte sería difícil. Lo único que tuve que cambiar por nuestra seguridad fue la unanimidad. Pudo escuchar a Yang Chen quedarse como roca. Les dije lo que sabía sobre los Maestros Fuego, Chase, mi hermano. Saben todo lo que pasó la última vez que hablamos. El dolor de su conversación de despedida. Yang Chen diciéndole que no era su compañero. Ya debería de haberse hundido en el fondo del mar. Kavik bajó la mirada y se preparó para la ira del avatar, pero nunca llegó. Al menos, no para él. «No puedo culparte por eso», dijo. «Yo hice lo mismo una vez pensando que se podía confiar en que el Loto Blanco guardaría un secreto por el bien común. La hostilidad la invadió en oleadas. En lugar de eso, filtraron información sobre la unanimidad al Rey Tierra. Es una acusación infundada», dijo Ayunerak, «y una violación de nuestros sagrados votos de neutralidad». «¿En serio? Entonces dime por qué Feisan de repente tiene miedo de un arma tan poderosa como para derribar países». Yang Chen se levantó con un fluido movimiento de aire control, y su elemento la elevó del suelo antes de caer de pie. «Tu organización es corrupta o incompetente. ¿Qué es?» «Llevaremos a cabo una investigación sobre cómo el Rey Tierra pudo llegar a tener esas sospechas». La voz de Ayunerak estaba nivelada. «Todos sabemos que el Loto Blanco no es corrupto». Yang Chen se inclinó formalmente ante ellos. Ambos bandos habían derramado sangre y ahora el proceso había terminado. «Gracias por salvarme la vida», dijo, más gélida que las aguas que habían atravesado. «Ahora, si no les importa, tengo que ir a averiguar cómo evitar que las 4 naciones se suman en el caos por un poder que nunca debería haber visto la luz del día. Una situación de la que creo todos los presentes tienen parte de la culpa». Su tiro de despedida iba dirigido a Kavik. Algunos más que otros. No iba a discutir ese punto. «Por favor, espera», dijo. «Te buscamos por una razón. Encontrarte en el oasis no formaba parte del plan, pero necesitábamos hablar». Yang Chen no estaba escuchando. Ya estaba junto a la puerta y no quedaba tiempo para abordar el tema con suavidad. Ayunerak se levantó. «Llévate al chico». Solo la indignación impidió que el avatar se marchara. Se dio la vuelta lentamente. Kavik sabía que quería que la vieran decir que no. «Un intercambio», agregó Ayunerak para acortar la conversación. «El Loto Blanco quiere a uno de los nuestros destinado a tu lado, y Kavik es un conocido para ambas. A cambio de dejarlo viajar contigo de nuevo, te ayudaremos a acabar con el asunto del platino. Ese es tu objetivo final, ¿no? Restaurar las relaciones pacíficas entre las 4 naciones». «Era mi objetivo», gritó Yang Chen. «A este paso, tendré suerte de no presidir una colección de ciudades en ruinas con líneas arbitrarias trazadas entre ellas». Kavik necesitó un momento para procesar el intercambio. Ya conocía la versión de Yang Chen por la pobreza y la explotación del sistema Shang. Supuso que, al establecerse en Viner, se centraba en el paciente más enfermo como un médico. Declararía la victoria una vez solucionados algunos problemas y seguiría adelante. Pero sus objetivos iban más allá, como le gustaba decir. Podía ver su lógica. Si las tensiones políticas eran la razón de un acuerdo corrupto y amenazaban continuamente con convertirse en violencia real, lo mejor era atacar el problema en su origen, los jefes de las 4 naciones. Su antiguo jefe iba detrás de una gran cantera. Yang Chen estaba tratando de deshacer la historia misma.
No es demasiado tarde para trabajar de común acuerdo, dijo Ayunerak. Hablaremos de paz a los oídos del jefe Uyaluk y del señor Gonryu, mientras tú haces lo que puedas con Feisan. Llámalo corazonada, replicó Yang Chen moviendo las pestañas. Pero tengo la clara sensación de que la última vez que el Loto Blanco intentó influir en los gobiernos del mundo a través de susurros secretos, no le fue muy bien. Los métodos de Ayunerak no estaban funcionando. ¿Podemos hablar?, Kavik preguntó a Yang Chen mientras aún tenía la oportunidad. ¿A solas? Ella emitió el profundo bufido burlón que le recordaba tan bien. ¿Qué te hace pensar que tú más que nadie puede convencerme? No puedo. Solo quiero ponerme al día. Tuvo la sensación de que ella solo estaba de acuerdo porque eso les daba a ambos la oportunidad de despedir a Ayunerak. Lo hicieron a la vez, como si lo hubieran ensayado, y ambos optaron por el gesto silencioso de inclinar la cabeza hacia la puerta. Yang Chen debía de llevar mucho tiempo preparándose para la venganza, porque a juzgar por la sonrisa de su rostro, el momento le hizo tanta gracia como a él. La actual jefa de Kavik entrecerró los ojos y salió arrastrando los pies. Al pasar, oyó un gruñido en actitud de niño malagradecido. Una vez que ella se fue, él no esperó. «Lo siento», dijo en cuanto se cerró la puerta. Nunca se había disculpado de verdad la última vez que hablaron. «Lo siento por todo. Dejé escapar a los maestros fuego la primera vez. Haberte sorprendido en el oasis. Por traicionarte». No pudo escupir esas palabras. Tuvo que hacer una confesión diferente en su lugar. «Quieren que te espíe. Si me dejaras viajar contigo de nuevo, enviaría informes sobre ti a Ayunerak». Yang Chen puso los ojos en blanco. «Pero claro. Gracias. ¿Es tan malo tener a alguien vigilando por encima del hombro? Mira lo que ha pasado esta noche. Ayunerak no se equivoca. Viajar sola es peligroso en cualquier mundo, espiritual o humano. El Loto Blanco podría ayudarte si le siguieras la corriente». Cuando aún trabajaban juntos, Yang Chen a veces recordaba perfectamente las palabras de otra persona, hasta el estado de ánimo y la inflexión. Ahora lo hacía, cruzándose de brazos para burlarse de Kavik e incluso bajando la voz para imitarle. «Valoro mi libertad». Había olvidado lo buena actriz que era y lo exasperante que podía llegar a ser. «Bien, pérdida de tiempo, lo entiendo», dijo. «¿Puedes al menos decirme cómo están nuestros amigos?» Yang Chen echó la cabeza hacia atrás y se rió. «Como si alguna vez fuera a revelarte algo sobre la unanimidad». Esta conversación se estaba desviando tanto que amenazaba con acabar en el mundo espiritual. «No los maestros fuego, cerdo volador. Me refiero a nuestros verdaderos amigos. Tayagum, Akudan, Jujinta. ¿Están bien? ¿Están vivos?» Su expresión se volvió pensativa. «Están bien». No fue tan cruel como para negarle esa información. Pero no están contentos. No de tener que pasar desapercibidos. Akudan y Tayagum construyeron una vida en Yonduri, y ya no es seguro para ellos. Les has costado su hogar, Kavik. Eso dolió. Esa flecha que estaba obligado a recibir en sus entrañas. El dolor era el precio de saber que estaban ilesos. «Por eso quiero volver», murmuró. «Necesito enfrentarme a ellos de nuevo. A Jujinta también. Tengo que dejar que todos digan lo que piensan. Cuando alguien desaparece, para bien o para mal, te carcome». Otra burla, pero esta vez más débil, menos pronunciada. Su argumento, nacido de Kalyan, abandonando a su familia en Viner, había penetrado sus defensas. Dio un golpecito con el pie y miró alrededor de la habitación. «Podría darte una bendición de perdón en su nombre y luego podría seguir tu alegre camino». El bálsamo para su conciencia no estaba escondido bajo el colchón. «Podrías, pero no es lo que pido». El avatar abrió la boca para dar su veredicto final, pero antes de que pudiera hablar, Ayunerak volvió a entrar. «Hemos evitado una patrulla por los pelos», dijo. «Por ahora, seguimos libres. Pero de todas formas, esta pequeña disputa ya ha durado demasiado. El Loto Blanco sabe que Feisan está a punto de declarar la guerra al resto del mundo,
y que los líderes de las demás naciones harán lo mismo. Necesitas nuestra influencia para que prevalezca la cabeza fría, agregó. Y si eso no te atrae, te daré un último ultimátum. O el chico vuelve a ser compañero del Avatar, o las fuerzas de Oyaluk lo atraparán inevitablemente en este mismo viaje. Y entonces todos esos preciosos secretos dentro de su cabeza se verán comprometidos. Espera, ¿qué? Kavik dijo. ¿Qué se supone que significa eso? Ayunerak lo ignoró. En ese momento, solo se dirigía a Yang Chen. No puedo sacar a Kavik de Agnacolía de forma segura, dijo. Actualmente, no dispongo de recursos para extraer un activo secundario. La única forma de que no lo atrapen es que lo saques de la ciudad volando a cubierto. Espera un segundo. Un rubor de indignación subió por el cuello de Kavik. ¿Me has traído aquí sin una vía de escape? ¿A propósito? Típico, dijo Yang Chen. Luego se frotó los ojos, señal de que había llegado al límite de su resistencia. El dicho, tanto en Pai Sho como en general, es: antes de la batalla, rompe las ollas. Haz un mal movimiento a propósito para forzar la mano tanto del enemigo como del aliado. Ayunerak ni siquiera tuvo la decencia de parecer engreída por su gambito. Poner la vida de Kavik en peligro no era más que un paso inconveniente, pero necesario en la receta que estaba siguiendo. El Avatar avanzará más rápido poniendo fin al asunto del platino, y el Loto Blanco obtendrá garantías de una fuente que ambas partes conocen. Nuestro orgullo nos impide cooperar, y esa es una emoción que solo los reyes y los tontos pueden permitirse. Los que trabajamos desde las sombras no debemos tomar decisiones por orgullo. Por fin había elegido bien las palabras, porque Yang Chen puso brevemente la cara de un paciente obligado a beber medicina agria. Aquí nadie estaba contento, ni eran amigos. El comienzo de un verdadero compromiso. El acuerdo no podía pronunciarse en voz alta. Era demasiado frágil, y se habría derrumbado por su propio peso. Un aullido de viento y el frío que se colaba por las paredes les recordaron que, fueran cuales fueran sus preocupaciones humanas, la temperatura había bajado demasiado. Aventurarse a salir ahora mismo suponía el riesgo de congelarse. Para no romper el hechizo, cada uno eligió en silencio un rincón de la habitación donde acurrucarse a pasar la noche. Kavik se quedó dormido con una visión sombría de el Avatar, abrazada a sus rodillas con los ojos grises muy abiertos bajo un ceño fruncido. 2 semanas antes. Casi todas las conversaciones que Kavik mantenía con Ayunerak en la casa de seguridad de Guido eran partidas de Pai Sho, desgloses de su rendimiento durante el entrenamiento de control, Pai Sho, puesta al día sobre los acontecimientos del exterior, Pai Sho, y ahora las reuniones informativas sobre la misión podrían añadirse a la lista. Este plan tuyo no funcionará, dijo Kavik mientras colocaba una baldosa rosa de sacrificio. El Avatar no es el alma indulgente que crees que es. Sé muy bien que la chica puede guardar rencor, dijo Ayunerak. Dejó un bote lejos de donde se desarrollaban las luchas locales en el tablero. Le doy 3 posibilidades sobre 10 de éxito. Merece la pena perseguirla. Kavik tuvo que pensar un rato en su jugada. No solo era una jugada extraña, carente de significado para él, sino que la sección de la cuadrícula en la que había dejado caer su pieza estaba tan desgastada por el tiempo y el uso que resultaba difícil ver las líneas de la cuadrícula. El tablero había estado guardado en un cofre bajo varias capas de tela de cera, y la madera oscura y de grano fino con la que estaba tallado podría ser más antigua que el propio santuario. Tal vez el movimiento no tuviera sentido, y no fuera más que una distracción para hacerle malgastar su energía. El truco es que seremos francos al respecto, dijo Ayunerak. Admitiremos que tu propósito es ser su enlace con el Loto Blanco. Si ella acepta, hará todo lo posible por ocultarte sus secretos, especialmente la ubicación de la unanimidad. El escenario se había dado la vuelta. Yang Chen había confiado implícitamente en él una vez, porque había y sabía que no era un infiltrado. Aquí buscamos persistencia, no astucia, continuó Ayunerak. Es humana,
cometerá un error y se le escapará alguna información, o dejará caer suficientes pistas para que puedas encajar. Joven brillante que eres, siéntete libre de aflojar su guardia como puedas. Hazle esa pequeña mueca y derrite su corazón si es necesario. Kavik cortó la baldosa del barco de la formación principal colocando su crisantemo en el suelo con un fuerte chasquido de sus dedos, índice y corazón, lo suficientemente fuerte como para ser considerado un acto grosero en el contexto de un juego serio. Ayunerak no se inmutó ni por su enfado ni por su línea de juego. En cuanto puedas confirmar la ubicación de los Maestros Fuego, envíame un mensaje inmediatamente, dijo. Uno de nuestros equipos se trasladará para extraerlos del control del avatar, y entonces tu parte del trato habrá terminado. Como él no respondió, ella levantó la vista de la pizarra. Pareces muy preocupado para ser alguien que presta un servicio a la humanidad. Colocó otra ficha, pero no mantuvo el dedo sobre el diseño, impidiéndole ver de qué se trataba. ¿Crees que un poder destructivo de esa magnitud debería permanecer bajo el control de una niña impetuosa? Tengo su edad y confías en mí para arrebatárselo, pensó Kavik. Ayunerak retiró la mano para mostrar la pieza homónima de su sociedad. Desde su posición en el centro, la ficha del loto blanco podía dominar los espacios cercanos de cada cuadrante. Jugado demasiado pronto, el movimiento habría sido tan terrible que el único propósito concebible sería una señal para el oponente. La había guardado para la mitad de la partida, donde podría distorsionar las formas finales del tablero sin ser cuestionada. Aunque el avatar tiene razón en una cosa, dijo Ayunerak. Los gobernantes de las 4 naciones no pueden poner sus manos sobre esos maestros. Pero eso tampoco significa que se pueda confiar en ella para tomar la decisión final sobre cómo tratar con ellos. Alguien tiene que actuar con sabiduría y previsión cuando los líderes del mundo no están a la altura. ¿Quién? ¿Tú? Nosotros, Kavik. Ahora estás dentro, tan dentro como sea posible. Ayunerak lo miró fijamente a los ojos, como si quisiera comprobar su determinación. Cuanto antes tengamos a los Maestros Fuego bajo nuestra custodia, antes podremos centrarnos en extraer a tu hermano de la organización de Chase. El precio de Kavik. Ninguna de las partes había llegado a este acuerdo por la bondad de sus corazones. Ayunerak quería un espía que pudiera reconocer a los Maestros Fuego por la cara. Kavik se negó a cooperar, a menos que ella prometiera la seguridad para su familia. Toda su familia. El hecho de que Kavik tuviera que entregar primero dejaba claro quién tenía ventaja en el trato. Las posibilidades de que me acepte, de nuevo, son peores que 3 entre 10. Más bien escasas o nulas. Pero si cede, tendrás más de su perdón de lo que crees. Considéralo desde su perspectiva. Una sonrisa se dibujó en los labios de Ayunerak. ¿Qué clase de monstruo traicionaría al avatar 2 veces? Y pues bueno, banda, ahí lo tienen. Eso fue todo por este domingo de podcast. Segundo día leyendo El legado de Yang Chen, segundo libro de esta Avatar. La siguiente semana ya estaremos con los demás capítulos y así hasta que terminemos. Y si conté bien y las fechas me salen, probablemente cuando estemos llegando al final del segundo libro de Yang Chen, me va a llegar el segundo libro de Kyoshi por parte de Editorial Sigel. Así que prácticamente va a ser un libro después del otro, lo cual está bastante chido. Así que estén atentos al contenido del canal, no olviden suscribirse, prender la campanita de las notificaciones y toda esa parte. Y ahora sí, ya sin nada más que agregar, me despido esperando que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.